Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe. Todo bien, ¿Qué tal, gracias. Liz? Hola, Liz. Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Vos también sos Liz. Liz B. Liz, Lisbeth, profe. Liz B. ¿Qué tal, profe? Y vos sos Caca, ¿verdad? Sí, profe. Caca. Kevin Kennedy. ¿Qué tal? ¿Baiteco? Tranquilo, pa. Qué bueno. Tranquilo, pándose. Hoy tenemos resistencia a los materiales. Vamos a ver un poquito. Ahí está. Muy bien, ya falta poquito. Bueno, vamos a ver. Sí, pues. ¿Ustedes tienen acceso a las grabaciones de esta clase, de las clases, digamos? Hola, ¿me escuchan, verdad? Hola, hola. Sí se escucha, profe. Sí, decime una cosa. ¿Ustedes tienen acceso a las grabaciones de las clases? No, creo que eso usted tiene que compartir el link ahí en la plataforma del Canvas, porque directamente acá no nos permite descargar porque no está habilitado el chat. Generalmente, cuando está habilitado el chat, sí nos da la posibilidad de descargar directo, pero acá nosotros no tenemos chat con sus clases. No Acá sé por yo qué. tengo chat. A nosotros no nos habilita acá para escribir nada. O sea, si yo cargo en el chat, ustedes van a poder ver. No, porque no nos sale nada, no tenemos acceso al chat. Bueno, yo tengo uno de mis hijos es informático, así que le voy a preguntar un poco. Entonces, en todo caso les voy a alzar. O si no, tienen la posibilidad de ver en el YouTube. En el, está todo en la nube. Pero voy a ver la posibilidad de ponerle en cada una de las clases la grabación, de alguna manera. Si buscan en YouTube van a encontrar ahí un canal mío que tiene ya hace 2 años ya. Un ratito, por favor.
Ya empezamos en un segundito nada más. Bueno, en honor a la hora, son las 2:03. La última clase, estuvimos viendo algunos ejercicios de repaso de la parte estática, ¿no es cierto? Y quedamos con que hoy íbamos a hacer algunos ejercicios de la parte espacial, o sea, estática espacial. Y bueno, vamos a entrar directamente en la materia. Voy a hacer algunas cositas en el pizarrón, vamos a hacer alguna descripción, algunos conceptos fundamentales que tenemos que tener y ya continuamos, ¿verdad? Voy a prender un poco la luz. Perfecto. Voy a cambiar la cámara. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Fantástico. Fantástico. Bueno, y ahí, ven, por favor. Vamos a localizar bien. Un ratito. ¿Qué tal se ve ahí? Bien, profe. Bueno, cuando hablamos de algunas fuerzas o vectores en el plano, nosotros teníamos que darle módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, a una fuerza F, ¿verdad? Tenemos que darle el módulo, la dirección y el sentido. Pero siempre le tomábamos con referencia a los ejes X e Y. X e Y, ¿verdad? Teníamos que darle por lo menos un ángulo con respecto a alguno de los ejes para poder identificar la dirección, ¿verdad? El sentido, por supuesto, nos da la flechita, el sentido. Pero si hablamos de una fuerza en el espacio, ¿verdad? Tridimensional, ya no bidimensional. En el tridimensional tenemos que darle también las mismas soluciones, ¿verdad? Módulo, dirección y sentido. Pero la dirección, ahí se complica un poquito más porque ya no es solo un ángulo. Tenemos que darle 3 ángulos. Muy bien. Fíjense ustedes acá. Acá, si yo... Esto sería la componente Fx. Y esto sería la componente Fi. ¿No es cierto? Eso es en el plano. Ahora bien,
Vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Profe, se ve un poco Oh, borroso. ¿Se ve borroso otra vez? Caramba. Un momentito, ya voy a solucionar. Un momentito. Ay, 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 esta cámara me va a matar. Ahí se ve. Está mejor ahí, ¿verdad? Sí, ahora sí, Sí, profe. profe. Lo que pasa es que yo paso cerca de la cámara y ahí ya se complica la señal. Muy bien. Vamos a ver si podemos cambiar un poquito. Esta es la inclinación para que sea más didáctico. Más o menos. Un poquito feíto salió, pero salió. Muy bien. Vamos a suponer que tengo una fuerza F. Ahí está. Evidentemente, vamos a identificar las componentes. Este sería Fx, ¿verdad? Este sería Fz y este sería Fi. ¿No es cierto? Muy bien. Esto sería un hexaedro o cubo, ¿eh? O un paralelepípedo, cualquiera. El ángulo, o mejor dicho, los ángulos directores serían estos. Tita X, tita Y y tita Z. ¿Ven? Son los ángulos que forman la fuerza que está en el espacio con los ejes. Con los ejes. Entonces, en el espacio tenemos esta situación. Una fuerza se puede descomponer en tres direcciones, ¿verdad? Y hay que dar los tres ángulos directores o directrices, no sé cómo quieran llamarlo. Vamos directamente a un ejercicio, ¿verdad? Esto está en el libro, sin ningún inconveniente van a encontrar. Así que el problema grave que tengo yo es que tengo la edición sexta y ustedes tienen ahí en la plataforma la edición novena que yo subí a la plataforma. Y no coinciden muchas veces los números, nada más que eso. No es otra cosa, no es complicación, no es ninguna complicación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y yo les voy a poner las características y todo del ejercicio y ustedes busquen en la novena edición. Bueno, ya puedo borrar esto, ¿no es cierto? Esto está en los libros. Este es 2.7, página 50, edición sexta.
Bueno, dice el ejercicio, el tirante de la torre está anclado por medio de un perno en el punto A. Acá tenemos el tensor de esta columna, ¿eh? Vamos a suponer que es una columna de media tensión. Y uno de los tensores, el tensor AB, está según la figura. La tensión en ese cable, tensión AB, la tensión del cable AB, es de 2500 newton. 2500 newton. Determinar, voy a poner acá, calcular las tensiones Fx, Fi y Fz, o sea, las componentes. Y en segundo lugar, tita X, tita Y y tita Z. Ahí está. Nos pide encontrar las componentes del tensor AB. Y la clase pasada yo les di a ustedes una explicación sobre los octantes. ¿Recuerdan ustedes los octantes? El espacio tridimensional en que vivimos. ¿No recuerdan? ¿Me están escuchando? Hola. Hola. Sí, profe, tarda nomás en llegar el audio, creo. Ah. Bueno, ¿recuerdan ustedes que estuvimos hablando de los octantes? Sí, profe. Bueno, vemos que el tensor AB está en el segundo octante. ¿Eh? En el segundo octante. Tiene la X positiva, la Y positiva y la Z negativa. Entonces, para resolver este ejercicio sin entrar en detalles de geometría analítica, con los versores y vectores unitarios, vamos a hacer un procedimiento sumamente sencillo que yo les quiero mostrar a ustedes. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo acá que se trata de un paralelepípedo. Ahí está. Acá está el punto O. Este es el punto O. Aquí está el punto B. Y aquí está el punto A. Entonces, voy a unir A con B. Ahí está. Viene a ser la diagonal de este cuerpo geométrico que se llama paralelepípedo. Muy bien. Vemos que el tensor AB mide 2500. Entonces acá voy a poner 2500 newton. 2500 newton. Muy bien. Ahora,
voy a hacer un pequeño dibujo muy semejante a este. Muy bien. Y le voy a poner O', B', A'. Voy a unir A con B. Muy bien. Y acá voy a poner dibujo de dimensiones. Entonces, voy a poner 30, 40, 80. ¿Eh? Y a este le voy a poner dibujo de tensiones o fuerzas. Ahí está. ¿Alguien me puede calcular la dimensión B'A'? Voy a poner acá la fórmula. B'A' es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado más 80 al cuadrado. La diagonal de un paralelepípedo. ¿Alguien me puede dar este valor? $94.34. 95 voy a poner para redondear. Total, no nos interesan mucho los resultados. La cuestión es entender lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces acá voy a poner 95. Y fíjense ustedes, ahora vamos a aplicar un teorema llamado teorema Tales de Mileto, que relaciona los lados homólogos de figuras o cuerpos semejantes. Entonces, vamos a escribir la proporcionalidad de los lados homólogos, según la relación que existe. Y voy a decir, fíjense ustedes, acá voy a tener fuerza Z. Esta sería mi fuerza Z. Esta sería mi fuerza X. Y esta sería mi fuerza sub I. Fx, Fi y Fz. ¿Ya ven? Ahí está bien clarito cada uno de las incógnitas. Y voy a poner 2500 es a 95 como Fi o Fx, cualquiera de ellos, X primero, como Fx es a 40, como Fi es a 80, como Fz es a 30. Aquí vamos a sacar los valores absolutos de estas fuerzas, de cada una de estas. El signo, ¿verdad? El signo lo vamos a tener aquí, en el gráfico. El único que va a ser negativo va a ser Fx, la dirección de la fuerza X. ¿Ya ven? Entonces, esta es la forma más práctica, rápida, fácil de encontrar. Muy bien, me gustaría que ustedes le saquen una foto y vamos a preocuparnos por los ángulos directores. Y ahí vamos a encontrarlos rápidamente. Entonces le sacan una foto y ya vamos directo a los ángulos directores.
Alguien se encarga siempre de la foto y subir al grupo, ¿verdad? ¿Ya está? Sí, ya está, profe. Bueno. Voy a borrar esto. Y vamos a poner acá. En primer lugar, vamos a calcular tita X, que sería este. Este es tita X. ¿Está? Muy bien. Es el ángulo que forma la diagonal con la dirección del eje X o con la fuerza Fx. Para eso entonces yo voy a tomar un triángulo que corta este cuerpo y tiene un ángulo recto. Voy a poner aquí abajo este Fx y forma un ángulo recto aquí. Ahí forma un ángulo recto. Ahí es un ángulo de 90 grados. Entonces, este triángulo voy a rebatir para tener en verdadera magnitud. Y voy a tener de esta manera. Acá voy a tener 2500. Acá voy a tener Fx. ¿Ya ven? Y este va a ser tita X. Ahí está. El ángulo recto es este que está aquí. Aquí lo veo en verdadera magnitud y aquí está en el espacio. ¿Ya ven? Muy bien. Recuerdan ustedes que ya hemos calculado Fx, Fi y Fz por el procedimiento anterior. O sea que el valor de Fx yo ya tengo. Yo ya tengo. No lo hice numéricamente, pero ya lo tenemos. Entonces acá yo voy a poner un cateto es igual a la hipotenusa 2500 por el coseno de tita X. Entonces, con esta fórmula yo puedo despejar el ángulo X, o sea, tita X. Despejo coseno de X, después inverso y hallo el ángulo. ¿Por qué? Porque esto ya conozco. Yo ya conozco Fx. Muy bien. Vamos a encontrar ahora tita I. Tita I es este ángulo. Tita I. Es el ángulo que forma la diagonal con el eje de la fuerza I. Entonces, voy a marcar esto y voy a tener un triángulo ahí en el espacio. Un triángulo que está contenido en un plano vertical que corta por la mitad al paralelepípedo. Voy a dibujar ese triángulo que tiene un ángulo recto acá. Acá tiene un ángulo recto. Entonces voy a dibujar ese triángulo. Ahí está. Esto es esto es Fi y esto es 2500. Y esto es tita I. Ya ni me importa saber cuánto vale este cateto, porque yo con estos tres ya me manejo. Voy a poner un cateto Fi es igual a la hipotenusa 2500 por el coseno de tita I. Y con el mismo criterio del anterior yo puedo encontrar tita I. Y ahora voy a hacer el último paso para encontrar tita Z. Voy a marcar aquí la diagonal con la dirección de la fuerza Z. Es este ángulo. Entonces, voy a unir el punto B con este. Y aquí voy a tener
un ángulo recto. Entonces, voy a poner de esa misma forma, aquí voy a tener θ, z, ¿verdad? Este es el punto A, ¿verdad? Este es el punto B, esto es 2500 y este que está acá es FZ, que yo ya calculé anteriormente. Ahí está el ángulo recto. Ese es el ángulo recto que viene a ser este que está acá. Con el mismo criterio anterior, voy a poner que FZ es igual a 2500 por coseno de θ z. ¿Ya ven? Es un, vamos a decir en nuestro idioma, que hoy es el día del guaraní, mita y recreo. Viroreí. De esta forma, mucho más sencillo, aplicando el teorema de Tales de Mileto, que dice que los lados, o sea, la proporcionalidad de los lados homólogos de figuras semejantes. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Alguna respuesta? Nada. No hay respuesta. Bien, profe, se entendió. Yo no puedo nomás hablar mucho porque estoy en mi trabajo. Bueno, y que hable otro entonces. Bueno, gracias, Fanny. Perfecto, se entiende, profe. Perfecto, perfecto. Hace falta, pido, más explicación. Por eso les pido un retorno. En otras palabras, dajasuiete la pecha, ¿va? Lleva. Cerró campeón no allá, profe. Eso era. Ahora sí. Ahí estamos de acuerdo. Eso es lo que hace falta, estar de acuerdo. Si alguien tiene alguna duda, pregúntenla. Vamos a volver a aplicar si es necesario. Pero me parece que está muy clarito. Todo es trigonometría y hacer buen dibujo, imaginación espacial. Hay que ver el cuerpo en forma espacial y ubicar los triángulos que quedan adentro cuando uno corta. Rebatir quiere decir ponerlo en verdadera magnitud. Mirar de frente, Eiseutea. Mirar de frente. Porque si está así chanfle, no voy a ver su verdadera grandeza. ¿Ya ven? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para usar un poquitito la mente y tratar de forzar la mente para que nos habituemos a ver los cuerpos en el espacio. Muy bien, vamos a ver un ejercicio, el 2.75. Sí, señor. Se puede borrar, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. $2.75.
Página 54, sexta edición. Bueno, voy a dibujar un poquitito. Profe, tu cámara le que falta girar. Ah, no cambié, digo. Qué tonto que soy. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno. Ahí está. Dice el problema. Una placa circular que está en un plano horizontal está suspendida por 3 alambres que forman ángulo de 30 grados. Ángulo de 30 grados. Este es 30, este es 30 y este es 30 grados. Cada uno de los ángulos forma con la vertical 30 grados. Los alambres se encuentran unidos en el soporte D. Allá arriba es el punto D. Están unidos. Sabiendo que la componente X de la fuerza ejercida por el alambre AD sobre la placa es 110,3. Entonces, vamos a poner la componente, o sea, Fx. Repito, sabiendo que la componente X de la fuerza ejercida por el alambre AD es 110 newton, 110,3 dice, pero vamos a dejar. Determinar, calcular A. Tensión en el alambre AD. Fuerza AD. Y los ángulos tita X, tita Y, tita Z. Y B, tita X, tita Y y tita Z. Muy bien. ¿Qué les parece? Vamos a observar así como lo vemos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el dato que yo tengo? Tengo la componente X. Entonces, voy a mirar a la placa. Voy a poner así. Muy bien. Ese es mi ojo. Mi ojo que voy a mirar de arriba para abajo, en planta, como se dice vulgarmente en el idioma, en planta.
¿Y qué es lo que voy a ver? Y bueno, si yo miro en planta, voy a ver un eje y otro eje. Este eje sería, voy a hacer más chico, sería F, perdón, esto sería el eje X, ¿verdad? Y este sería el eje Z, X y Z. El eje Y va a ser un punto. Ahí está. Y el punto D y el punto O se van a confundir. D y O se van a confundir. Muy bien. Entonces dice que la componente X vale 110. Entonces voy a poner acá. Esto vale 110. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy en el cuarto octante. Cuarto octante. Mirándolo hacia arriba es 1, 2, 3, 4. Y después los que están abajo son los otros 4 que nos hacen los 8 octantes. Pero este tensor, digamos, AD, está en el cuarto octante. Por eso que hay que ubicarse bien. Muy bien. Tengo 50 grados con respecto al eje Z. Entonces voy a marcar, es mucho ya, por ahí. Muy bien. Ahí está. Entonces, aquí está mi punto A. Ahí está mi punto A. ¿Ya ven? Ahí está el punto A. Muy bien. Esto sería FZ, ¿no es cierto? Muy bien. Yo puedo calcular este valor rápidamente, porque esto es 50 grados, por consiguiente esto va a ser 40 grados, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo poner un cateto FZ es igual, un cateto es igual al otro cateto que vale 110 por la tangente del ángulo opuesto, que sería tangente de 40. Ahí está. Entonces acá yo ya puedo tener el valor de FZ. ¿Alguien me puede dar una manito ahí? ¿Cuánto vale? 92.3. 92 Newton. Muy bien. 92 Newton. Entonces, yo puedo calcular esta fuerza componente de estos dos, o sea, la resultante de estos dos. De tal forma de que yo este triángulo, voy a dibujarle acá. Voy a dibujar acá el triángulo. Fíjense ustedes, acá tengo el punto O, acá tengo el punto D, acá el punto A, ¿no es cierto? Yo sé que esto vale 30 grados, ¿no es cierto? Y voy a calcular OA, esta distancia, o sea, este vector, ¿cuánto vale? Entonces, la fuerza OA va a ser igual a la raíz cuadrada de 110 al cuadrado más 92 al cuadrado. ¿Alguien me da una manito? $143. 143 newton. Entonces esto va a valer 143 newton. Si esto vale 30, esto vale 60 grados. ¿Eh? ¿Qué les parece?
Entonces, acá voy a tener la fuerza AD. La fuerza AD. Y voy a escribir, de acuerdo a mi metodología, yo siempre digo, un cateto es igual a tal cosa. Un cateto es igual a tal cosa. Nunca empiezo por la hipotenusa. Siempre digo, un cateto igual a tal cosa. Entonces voy a decir, un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del opuesto o el coseno del adyacente. ¿Está? Y ahí obtengo de esto, de espejo, FAD. ¿A qué va a ser igual? A 143 dividido coseno de 60, seno de 30 es 0,5. 0,5. O sea, 143 por 2. ¿Cuánto sale? ¿Está bien? $2.86 sale. Ahí está. Bueno, se dieron cuenta que según cómo yo le miro al cuerpo, al problema, se aclaran las cosas. Y voy dibujando. Esto que está acá es dibujo en el plano horizontal de este chirimbolo. Del plano horizontal. Entonces, después veo el triángulo y lo rebato, lo pongo frente a mí. ¿Verdad? Y ahí obtengo el valor de la fuerza FAD. Vamos a encontrar los ángulos directores, tita X, tita Y, tita Z, que yo creo que va a ser muy sencillo para ustedes. Muy sencillito. Hagan el prisma y de ahí le sacan los ángulos. Evidentemente, tita I va a ser 30 grados. Tita I. O sea, lo que tienen que calcular ustedes es tita X y tita Z. Porque tita I ya sabemos que es 30 grados. Bueno. ¿Qué les parece? Súper bien, profe. Está excelente, ¿no es cierto? Demasiado sencillo, es de esta manera. Por eso yo les recomiendo esta metodología. Bueno. Queda a cargo de ustedes encontrar el valor de tita X, tita Y y tita Z. Yo les voy a pasar, o si ya no les pasé luego, en el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, profe. A ver si estoy en ese grupo. Hoy es resistencia de materiales. Resistencia de materiales martes. Resistencia de materiales miércoles tiene que ser. Resistencia de materiales miércoles. Acá está. Muy bien. Luis Moscato. Yassi Aramí. Y después Edu Rodas. Están todos. Luis Moscato. Perfecto. Bueno. En ese WhatsApp les voy a enviar una lista de ejercicios que ustedes podrían hacer un par de ellos, ¿verdad? Un par de ellos. Les voy a pasar sin un ratito.
Galería, ¿dónde están las fotos? ¿Dónde están las fotos? Galería, cámara. Un ratito. Acá está. Perfecto. Ahí les envié una lista de ejercicios que pueden realizar. ¿Eh? Hagan una competencia ahí para divertirse y agarren al azar algunos ejercicios. Hay ejercicios modelos en el libro que ustedes tienen ahí en la plataforma. ¿Eh? Todo referente a ejercicios espaciales. Entonces, la clase que viene vamos a ver ya la parte de momentos. Y cuando hablemos de momentos de fuerzas, sí, papito. Sí, papito, qué papito. Bueno, espérame un ratito allá. Y está allá adentro. Ya me voy. Hablamos de momentos. Y cuando hablamos de momentos ya vamos a encarar la parte de centro de gravedad y centroides de figuras y de cuerpos. Entonces, la clase que viene vamos a hablar de momentos. Por eso les repito, hagan los ejercicios ya de esta parte de tal manera de tildar Nike, toda esta parte que ya vimos. La parte de plano y la parte espacial. ¿Ok? Just do it. Just do it. Hágalo ahora. Just do it. Profe, No, porque, sí, ¿qué probabilidad hay de que vos puedas alzar los links de la clase, las Sí. grabaciones? sí, eso voy a trabajar ahora. Eso voy a hacer ahora. Le voy a subir todas las clases, de alguna manera le voy a hacer llegar. Ya no más. Gracias, profe. Bueno, dale, Jassy, Sí. Luna. Bueno, chao. Espera un ratito. Descargar lista. Ya está. Bueno, ok. Dale, profe, Gracias. hablamos. Hasta luego, Suerte. profe. Chao, suerte.